hemos vivido este día, el 18 de agosto, y aquí estamos nosotros prestos para hablarles de informaciones, para contarles de historia de nuestra actualidad y para compartir con ustedes elementos importantes de nuestra cotidianidad. Somos Informativo Universal. Soy Santiago González, su anfitrión de cada domingo, y nos place poder acompañarles este día para, entre otras cosas, felicitar a los médicos de la República Dominicana. Hoy, que es 18 de agosto, es su día y nosotros nos unimos a esta celebración. Gracias a cada uno de ellos, los que atienden bien a sus pacientes, por su dedicación, por su esfuerzo, por su profesionalidad. Gracias por dejarnos un poco más de su saber. Nosotros tenemos médicos preferidos, pero son muchos y no los vamos a mencionar a todos. Así es que para ellos, nuestra felicitación en su día. Y en lo inmediato, hablando de historia en este día, nos la cuenta Berenice Florentino, que cada semana está con nosotros. Muy buenas noches, Berenice, bienvenida. La historia hoy. Federico García Lorca. El poeta español Federico García Lorca fue asesinado durante la Guerra Civil Española en una fecha como hoy, 18 de agosto de 1936. Muchas y muy diversas versiones se han planteado sobre este oscuro suceso. Sobre su muerte se han revelado que fue asesinado por los franquistas por ser homosexual y progresista, y probablemente también por un ajuste de cuentas entre familias del sur de España. Un agente de la Guerra Civil, 3 miembros de la Guardia de Asalto, 2 policías y un primo lejano del poeta habrían sido los responsables de la muerte de Lorca. Junto a él fueron ejecutados y arrojados a la misma fosa el maestro republicano Dioscoro Galindo y los bandilleros Francisco Galadi y Juan Argollas. 2 días antes de su muerte, el poeta Lorca fue llevado desde una casa donde se había refugiado tras haber sido víctima de vejaciones hasta el gobierno civil. Allí el teniente de la Guardia Civil, Nicolás Velasco, protector de la familia Roldán, ordenó que Lorca fuera trasladado a un viejo caserón en Biznar, donde eran llevadas las personas que iban a ser ejecutadas sin juicio. Así se silenció de manera cobarde una de las voces más extraordinarias de la literatura española del siglo XX. Recordemos con uno de sus grandes poemas a Francisco García Lorca. Mi niña se fue a la mar. Mi niña se fue a la mar a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla. Entre adelfas y campanas 5 barcos se mecían, con los remos en el agua y las velas en la brisa. ¿Quién mira dentro de la torre enjaezada de Sevilla? 5 voces contestaban, redondas como sortijas. El cielo monta gallardo al río de orilla a orilla, en el aire sonrosado 5 anillos se mecían. Para Informativo Universal, Berenice Florentino. En el tema de la semana, aquí en Informativo Universal, queremos hablar del acuerdo que levantó Polvaredas, aquel acuerdo que de 15 puntos permitía a uno de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana ser el presidente de la Cámara de Diputados por un determinado tiempo y el otro presidente del Senado de la República. Ese acuerdo en el PLD fue roto en la semana que termina y allí quedaron, entre esa ruptura del desacuerdo, muchísimas interpretaciones, tanto así que eso se ha llevado hasta de paro a partidos opositores que no son solamente miembros del Partido de la Liberación Dominicana los involucrados en el desacuerdo. Me refiero a que nueva vez Radamés Camacho resultó ser el presidente de la Cámara de Diputados cuando, por un acuerdo entre 2 facciones de la organización gobernante, debió tocarle el dirigir la Cámara de Diputados por un nuevo periodo al santiaguero Demóstenes Martínez. Aquello ha desatado un abejero político en el que muchos de los leonelistas hablan del irrespeto
a la falta de la palabra dada, acordada y firmada de los danilistas. Los danilistas, en cambio, se mantienen ahí con firmeza, tratando de imponer lo que denominan como la mayoría, tanto en el comité político, el comité central y en otras estructuras de esa organización política. Para mí, que el tema que se ha querido presentar como un problema del país, porque entre ellos no se respetaron, no es un tema de los dominicanos y las dominicanas, es un tema del PLD de manera exclusiva y que han intervenido fuerzas políticas que no son de esa organización política. Eso habla muy mal de cómo anda nuestro sistema de partido, carcomido, derrotado, desmoralizado y solo teniendo en cuenta los intereses pecuniarios que generalmente ocupa esas organizaciones. Es una pena lo que pasa en las organizaciones políticas todas, donde no se tiene ningún tipo de principio ni interés por la colectividad. Lo que sí se tiene en cuenta es el interés tanto personal como el interés de cada uno de los integrantes de esas organizaciones por cómo van a vivir si no es del Estado dominicano. Y eso debe cambiar en algún momento. Por eso, este desacuerdo debe hacernos a nosotros levantar los pies y mirar la polvareda que ha quedado atrás y allí tratar de ver en medio de ese polvo cómo vamos a sobrevivir a esto que aparenta ser más que una jungla, una cuestión que sobrepasa los intereses de los dominicanos y las dominicanas. Este ha sido nuestro comentario de la semana aquí en Informativo Universal. Pausamos. Cuando regresemos, le contamos entonces de las informaciones de los hechos ocurridos durante el fin de semana. Ya volvemos.